¿Sabés qué se siente estar tan fundido que tenés que vender cajas de cereal para pagar el alquiler? Y no hablo de cereal común, hablo del cereal trucho, del malo, del inventado. Uno con la cara de un candidato a presidente en la caja. Suena a un chiste, pero esa desesperación creó una empresa que hoy vale más de 80.000 millones de dólares. Y la historia tiene 3 lecciones que quiero que te lleves hoy. Quédate porque esta historia tiene de todo. 2 tipos que no podían pagar el alquiler, una idea que todos consideraban peligrosa y una decisión absurda que les salvó la empresa. Todo comienza en San Francisco, año 2007. Brian Chesky y Joe Gebbia son 2 diseñadores que se mudaron a la ciudad para buscar oportunidades. El problema es que no les alcanzaba la plata ni siquiera para el alquiler. Están a punto de ser desalojados y justo en ese momento se enteran de que hay una conferencia de diseño enorme en la ciudad y todos los hoteles están llenos. No hay lugar, ni uno. Y acá a Gebbia se le prende la lamparita. Mira el departamento y dice: tenemos espacio acá. ¿Y si inflamos unos colchones y le cobramos a la gente por dormir acá? Colchones inflables, en el living del departamento, para desconocidos. Suena un poco, no sé, ridículo, extraño, ¿no? Peligroso quizás. ¿Quién va a pagar por dormir en el piso de la casa de un extraño? Por lo menos, eso es lo que cualquiera se preguntaría en ese momento. Bueno, 3 personas pagaron $80 cada una. Y eso les alcanzó para cubrir el alquiler de ese mes. Nada más, no fue un negocio, fue supervivencia. Pero ahí en ese momento de desesperación absoluta, nació algo que ni ellos imaginaban. Y esto es algo que me parece fundamental. A veces no necesitas una gran visión, no necesitas un plan perfecto, no necesitas inversores. Necesitas llegar al mes que viene, sobrevivir. Survival mode, como dicen. Punto. Nada más que eso. Porque si sobrevivís lo suficiente, eventualmente el mundo se acomoda a tu idea. Chesky y Gebbia no sabían en ese momento que estaban creando toda una revolución. Solo estaban tratando de no quedar en la calle. ¿Y cuántas veces te pasó algo así? A mí más de las que me gustaría recordar. ¿Cuántas veces la mejor decisión de tu vida la tomaste no porque eras brillante, sino porque no te quedaba otra? A veces la desesperación es el mejor motor de innovación que existe. No la inspiración, no la motivación. La desesperación. El decir, ya no aguanto más esto, tengo que hacer algo, ahora mismo. No soporto más esta situación, algo tiene que cambiar. Con esos primeros $240, Chesky y Gebbia decidieron formalizar la idea. Se juntaron con un tercer socio, Nathan Blechersick, un programador, y armaron un sitio web básico. Lo llamaron Airbed and Breakfast. Colchón inflable y desayuno. Así de simple, así de berreta. Así comenzó Airbnb. ¿Y sabes qué pasó? Nadie les daba pelota. Mandaron la idea a inversores y la respuesta fue siempre la misma. Dormir en la casa de un desconocido. Pero nadie va a querer eso. Me estás jodiendo. Es peligroso, es raro, es absurdo. 7 inversores lo rechazaron. 7. Uno de ellos les dijo literalmente: el mercado es demasiado chico. Esto nunca va a escalar. Esto nunca va a llegar a algo grande. ¿Te suena familiar? Si ya viste mis otros videos, vas a ver que es algo que pasa todo el tiempo. A Uber le dijeron exactamente lo mismo, a Netflix le dijeron lo mismo, a WhatsApp le dijeron lo mismo. Cada empresa que hoy domina el mundo tuvo a alguien que le dijo: esto nunca va a funcionar.
amoldate a la realidad, tenés que aceptar la realidad como es. Tu idea es una porquería. Vas a fracasar. Y la pregunta que me hago es, a vos, ¿quién te está diciendo que tu idea no funciona? ¿Y por qué le estás creyendo? ¿Lo probaste? ¿Intentaste? Lo más importante, ¿crees en vos mismo? ¿Crees que podés lograrlo? ¿Ves esa realidad como una posibilidad? Ahora viene la parte que me encanta de esta historia. Estamos en 2008, Chesky y su equipo no tienen plata, los inversores les cerraron todas las puertas y se les ocurre algo completamente absurdo. Es año de elecciones en Estados Unidos. Obama es candidato a presidente. Entonces, diseñan cajas de cereal temáticas con los candidatos. Obama, principalmente, que era el candidato que a ellos les gustaba. Las diseñan a mano, los fabricantes ellos mismos, y las venden a $40 cada una. Vendieron 800 cajas y juntaron $30.000. Todas con cereal trucho. Pero bueno, el fervor electoral hizo que la gente realmente comprara esas cajas. Y esa plata fue lo que les permitió seguir vivos el tiempo suficiente para que la empresa despegara. Si no fuera por esas cajas de cereal, la empresa que hoy conocemos no existiría. Y fíjate algo interesante, en los negocios todos te dicen que tenés que pensar en grande, automatizar, escalar, pero a veces lo que te salva es hacer algo ridículo, artesanal, que no tiene sentido, que está fuera de los patrones convencionales. Algo que a largo plazo quizás no encaja, pero que te mantiene vivo hoy. Chesky iba personalmente a las casas de los anfitriones, les sacaba fotos profesionales gratis, les enseñaba cómo armar el anuncio. ¿Eso te parece que es escalable? No, al día de hoy, ir a todos los Airbnbs que hay en el mundo sería imposible que Chesky pueda hacer eso. Pero en ese momento les permitió entender a sus usuarios de una forma que ningún competidor podía, sin lugar a dudas. ¿Qué estás dejando de hacer porque no escala? ¿Qué acción concreta chiquita podrías hacer hoy que te acerque a donde querés llegar, aunque no sea la solución perfecta? Y ahora prepárate porque la historia se pone intensa. En 2011 Airbnb empezó a crecer fuerte. Y cuando digo fuerte en serio. Pero con el crecimiento vinieron los problemas. Un anfitrión reportó que le habían destruido la casa, vandalizaron todo, robaron cosas, fue un desastre. Y obviamente la prensa se tiró encima. ¿Ven? Les dijimos que era peligroso dejar entrar extraños a tu casa. Los medios ya obviamente pedían que cerraran la plataforma. Las ciudades empezaron a legislar en contra. En New York prohibieron los alquileres temporales. En Barcelona llegaron a multar a Airbnb. En París les pusieron restricciones. La misma pelea que tuvo Uber con los taxistas, Airbnb la tuvo con los hoteles y los gobiernos. Pero Chesky no se escondió. Como solución, creó un seguro de $1 millón para cada anfitrión. Implementó verificaciones de identidad, creó un sistema de reseñas que hoy es estándar en toda la industria. No ignoró el problema, lo resolvió. Y eso, para mí, es la diferencia entre un emprendedor que dura y uno que desaparece. Te cuento algo personal, yo vivo la mitad del año literalmente en Airbnb. Así que esto me toca de cerca. Viajo, trabajo desde distintos lugares y mi casa muchas veces es el departamento de alguien que no conozco y quizás ni le veo la cara nunca. Y funciona. La idea que en 2007 parecía una locura, hoy es mi estilo de vida. Pensé en eso. Cuando Chesky propuso que la gente durmiera en casas de extraños, se rieron. Hoy tiene más de 7 millones de propiedades en 220 países.
más habitaciones que Marriott, Hilton y todas las cadenas hoteleras juntas, sin ser dueño de un solo ladrillo. Lo que ayer era ridículo, hoy es obvio. Y eso pasa siempre. ¿Qué idea tenés vos que la gente piensa que es ridícula? Porque cada vez que alguien se ríe de tu idea, te está mostrando exactamente dónde está la oportunidad. Si todos la entienden, posiblemente ya es tarde. Si nadie la entiende, está justo a tiempo. Para cerrar, quiero que te quedes con 3 cosas de esta historia. Primero, no necesitas tener todo claro desde el primer día. Solamente necesitas no morirte en el camino, en el intento. Si aguantás lo suficiente, eventualmente el mundo te va a terminar dando la razón. Segundo, las acciones chiquitas y manuales que haces hoy construyen el entendimiento que nadie más tiene. No desprecies siempre lo que no escala. Y tercero, si tu idea incomoda, probablemente vas por buen camino. Porque lo que hoy parece una locura, mañana va a ser lo normal. ¿Qué fue lo que más te pegó de esta historia? Escribímelo en los comentarios. Si te gustó este video, deja un me gusta y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita porque voy a seguir subiendo más historias así. Para terminar, te cuento que tengo un libro, se llama Razones para estar vivo. Es un libro que escribí basado en experiencias de vida y cosas que fui aprendiendo. Si te interesa, dejé el link en la descripción del video, así que puedes revisarlo y darme tu opinión. Y por último, como siempre digo, no te olvides de seguir hambriento, no te des por vencido y seguí soñando como un loco, porque los locos son los que crearon la realidad que estamos viviendo hoy mismo. Nunca lo olvides. Nos vemos en el próximo video. Chao.